El hemiciclo del Congreso de los Diputados, testigo de la historia de este país y sede de la soberanía nacional, acoge hoy a las cámaras del Gato al Agua para poder hablar con el portavoz parlamentario de uno de los grupos políticos que mayor protagonismo han tenido en esta corta pero intensa legislatura. Hoy el Gato al Agua tiene el honor de entrevistar a Juan Carlos Girauta. Él es el portavoz parlamentario del Grupo de Ciudadanos en el Congreso. Señor Girauta, muchas gracias por invitarnos a la casa de todos los españoles. Muchas gracias a vosotros por venir. Nos acompaña en esta entrevista don Julio Ariza, presidente del Grupo de Intereconomía. Gracias por acompañarnos también. Muchas gracias, don Javier. Y un placer estar con Juan Carlos Girauta, que además de ser hoy nuestro entrevistado, es un amigo. Un buen amigo. Señor Girauta, mucha gente quiso castigar al Partido Popular y se fue a votar en las últimas elecciones a Ciudadanos. Pero quizás algunos han visto que Ciudadanos flirteaba ligeramente con el PSOE. ¿Corremos el riesgo de que esos votantes se vuelvan al PP y los pierdan ustedes? Sí, bueno, es posible que ese riesgo exista. Lo que no deberíamos hacer, y desde luego en Ciudadanos no haremos, es someter a cálculo electoralista aquello que es fundamental. Y yo quiero explicar por qué es fundamental lo que hemos hecho en estos meses, a pesar de que no ha dado sus frutos. El Partido Popular, más concretamente Mariano Rajoy, declinó la oferta del rey de España. Es decir, que perdió la iniciativa institucional para formar gobierno. Y es muy posible que Mariano Rajoy pues quisiera, muy posible no, es prácticamente seguro por lo que fuimos viendo también en algunos de los medios bajo su influjo, que él quisiera pues que yo he declinado, que nadie se mueva. Y eso que dice el artículo 99 de la Constitución, de que empezará a contar un plazo de 2 meses a partir de la investidura fallida y entonces se disolverán las Cortes y tal, eso nos lo ahorraremos porque no habrá ni candidato. Le pediremos al Consejo de Estado que emita un dictamen y como tenemos el precedente de la Asamblea de Madrid, pues nos lo apañamos. Pero, amigo, el rey de España propuso a otra persona y entonces la iniciativa institucional correspondía al señor Sánchez. ¿Qué hicimos nosotros? Dirigirnos a negociar con la persona que tenía el encargo del rey para formar gobierno. Claro, pero eso les pone en una situación, por ejemplo, este fin de semana el diario La Razón titulaba su editorial diciendo Ciudadanos es ya la izquierda, y la encuesta de NC Report decía que ustedes se nutren ya más de voto procedente del PSOE que del PP. ¿Se están ya identificando en uno de los espectros políticos, en la izquierda? Es que yo creo que es normal que, dependiendo del momento y del contexto, se pueda hacer ese tipo de mediciones, ¿no? Con todas las limitaciones que pueda tener, que siempre tiene la demoscopia, pero es interesante y se puede ir siguiendo. Pero si lo miramos con mucha más perspectiva, lo que tenemos en realidad es muy sencillo. Es que ha brotado un espacio político nuevo que existía en muchísimos países de Europa y que aquí anómalamente no existía. Existe un partido conservador, existe un partido socialdemócrata, como corresponde, en fin, a la mayoría de países civilizados, y luego hay un espacio demócrata liberal o socioliberal, llámale como quieras, que ocupa el centro y que es utilísimo justamente para que muchas veces haya puntos de encuentro. Pero el señor Girauta ocupa el centro, pero con guiños más hacia un lado que hacia otro. Por ejemplo, ayudar al PSOE a recuperar la alcaldía de Granada y, sin embargo, al consejero de Economía, Susana Díaz, que también está imputado por un presunto delito, le respetan. ¿Es doble rasero o es claramente identificación en un lado más que en el otro? No, el doble rasero es un mito difundido por el equipo de Rajoy, ¿no? Yo quiero recordar a su público que gracias al voto de Ciudadanos y al apoyo parlamentario de Ciudadanos, el Partido Popular gobierna en 4 comunidades autónomas. Una de ellas nada menos que la Comunidad de Madrid, con lo importante que eso es, ¿no? Y en 13, si no recuerdo mal, capitales de provincia. Ya me dejo el resto de municipios. ¿Eso qué rasero es? Pues es que no es ningún rasero. Eso es que cuando nosotros, en las elecciones andaluzas, por ejemplo, que fue el pacto con el PSOE, mire, las elecciones andaluzas arrojan el resultado que arrojan.
¿Y qué se puede formar con aquello? Se puede formar un gobierno del PSOE con el Partido Popular o consentido por el Partido Popular. Se puede formar un gobierno del PSOE con Podemos, que seguro que habría pedido entrar ahí, porque, en fin, la extrema izquierda siempre que puede aprovecha y pide cargo, ¿no? O se podía formar lo que finalmente hicimos. Nosotros votamos reiteradamente en contra de la investidura de Susana Díez, hasta que ella aceptó todos los compromisos de aquello que habíamos llamado nuestro decálogo y que básicamente tenían que ver con la regeneración. En ese momento, y a la firma de ese compromiso, hicimos posible, la investimos, hicimos posible que hubiera un gobierno en Andalucía. Pero ¿cuáles eran las otras fórmulas? Situémonos. El Partido Popular ofrecía su apoyo a Susana Díez a cambio de capitales de provincia en Andalucía. Quiero recordarlo. Podemos habría sido el primer gobierno de esa tanda, porque las andaluzas se celebraron antes que el resto de autonómicas, habría sido de entrada un gobierno del PSOE con Podemos que ni deseaba Susana Díez, ni a nosotros nos parecía que fuera bueno para Andalucía, porque era con total seguridad la entrada de Podemos en ese gobierno. Al final conseguimos esa negociación, conseguimos estas condiciones, y en las otras comunidades lo mismo, lo que pasa que en momentos distintos, con distintas bazas negociadoras, ojo, en Andalucía teníamos digamos, la aritmética que teníamos y fueron antes, y eran equipos distintos. En Madrid, que fueron más tarde, se votó a la primera, se invistió a la primera a Cristina Cifuentes. Pero señor, o sea, ¿dónde está el doble rasero? Señor Girauta, sí, todo eso es aritmética, y ahora seguramente don Julio le preguntará por ideología. Sí. Pero usted, por ejemplo, estuvo afiliado a la Joven Guardia Roja. Pero militó, tenía 15 años. Militó en el PSOE. Es una acusación muy grave esta. Estuvo afiliado a la Joven Guardia Roja. Militó en el PSOE. Militó en el PSOE. Se presentó por el PP en 3 ocasiones a 3 convocatorias electorales diferentes. Y ahora es el portavoz de Ciudadanos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Es la demostración de la transversalidad del partido o de falta de definición política? Yo le explicaré lo que quiere decir. No, eso no compromete al partido, eso solo me compromete a mí. Que a los 15 años un chico con muchas inquietudes políticas puede cometer la barbaridad de hacerse maoísta sin haber leído el libro rojo de Mao. Error de juventud. 15 años. Venga, al cuento del inventario. Venga, más. Inventario. Que el Partido Socialista lo abandoné hace ahora 30 años, en mayo del año 86. Es decir, era otra vida, es decir, yo tenía 25. Y que al Partido Popular, en el año 2003 y 2004, le ayudé cuando su responsable en Gerona, que era Alicia Sánchez Camacho, me pidió ayuda en el lugar más difícil del Partido Popular en España. A cambio de nada, porque si yo hubiera querido un escaño, desde luego no me habría puesto de último en la lista en las generales por Gerona o de cuarto en las autonómicas por Gerona. Porque, bueno, una de las cosas que a mí más me indigna, quiero recordar que cuando esto pasaba, Ciudadanos no existía, nació varios años después, y yo creía estar apoyando al partido que se lo merecía, al partido que era sistemáticamente linchado en los medios de comunicación catalanes, y no digamos en Gerona, y entonces que pasen los años, y aquello que uno hizo por puro idealismo para defender una posición no nacionalista, se lo echen en cara los propios populares. Es decir, que el Partido Popular considera una vergüenza haber sido del Partido Popular. Esa es la conclusión. No se lo echamos en cara, pero eso nos da debate. No hablo de usted. Nos da pie, Julio, para hablar de ideología, de ideario político. Bueno, además que también de ideología, pero es que yo miro a Juan Carlos Girauta y miro al hemiciclo y casi podríamos poner un rótulo de intereconomía en un montón de escaños, porque recordará Juan Carlos que hemos tenido mucho ojo a la hora de elegir a nuestros contertulios, ¿no? La mayor parte de ellos han sido proyectados automáticamente a responsabilidades muy importantes en muchas instituciones públicas y en muchos partidos políticos. Bueno, su caso es uno de ellos. Inventaste a Pablo Iglesias, o sea que... Bueno, Pablo Iglesias inventó... Esa es una responsabilidad histórica
que te corresponde a ti. Tienes razón, y está... Bueno, yo creo que se inventó solo, pero bueno. Sí, no, pero es verdad. Solo es se nos verdad. cruzó en el camino. Las primeras apariciones Sí, no, las primeras y muchas, porque ahí está YouTube para recordar cómo Pablo Iglesias se enfrentaba pues a Federico Jiménez de los Santos, a Fernando Paz, a un montón de personas, al propio José Javier Esparza, y tenían debates muy interesantes desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de análisis social, político, cuando Pablo Iglesias era un periodista que hacía un programa en La Tuerca, o tú mismo eras un periodista que colaborabas en medios, que escribías, que... Muchos de los que han estado allí, Pedro Sánchez estaba en el programa de Javier Algarra dando caña, o Tania Sánchez venía con frecuencia, Antonio Miguel Carmona era un habitual. Bueno, es que podemos hacer una lista y dices, bueno, y miras aquí y dices, bueno, todos estaban en Intereconomía, ¿Algunos ¿no? ministros del PP también? No, del PP que muchísimos, ¿no? Es decir, había una presencia de lo que era la derecha... Algunos dejaron de ir al hacerse ministros. Bueno, Pero claro, sí, pero sí. al hacerse ministros, Por, no antes. por incompatibilidad, Juan Carlos, por incompatibilidad. Pero en cualquier caso, estamos aquí hoy y a mí me gusta mucho tener enfrente a un político que no es un político al uso ni es un político profesional. Juan Carlos, yo sé que es sobre todo una persona que piensa y una persona que con mucho coraje, jugándose muchas cosas en un ecosistema que es enormemente complejo como es el catalán, dio la cara por algo que yo también había hecho modestamente hace unos años antes en el Parlamento de Cataluña, por poder defender en Cataluña en libertad un modelo de convivencia diferente al que defiende el nacionalismo catalán, que es un modelo excluyente, ¿no? Entonces, que Juan Carlos Girauta, que está acostumbrado, como Santi Abascal puede estarlo en el País Vasco, ¿no? Es decir, que es el dirigente de Vox, que Juan Carlos Girauta esté hoy en una posición de responsabilidad importante en un partido que probablemente va a tener muchas cosas que decir en el futuro en España, a mí me parece muy relevante y muy decisivo. ¿Por qué? Porque si hay algún tema por el que yo tengo alguna sensibilidad, es el tema de la libertad, ¿no? Y a mí me parece que en el tema de la libertad, Girauta en Ciudadanos es una garantía. Muchas gracias, Julio. Y mi pregunta es, Juan Carlos, ¿también en el tema de la vida? ¿El tema de la vida te refieres A los no nacidos. a los no nacidos? Bueno, en ese asunto tengo que decir un par de cosas, ¿no? La primera es que yo no creo que los partidos políticos deban entrometerse en todos los asuntos que atañen al hombre, ¿no? Y no diré y a la mujer, porque diciendo el hombre ya digo el género humano, ¿no? Todo aquello sobre la vida y la muerte, sobre la conciencia y tal. O sea, los partidos políticos tienen un alcance que parece muy grande, pero que deberíamos ir limitando, que es ordenar la cosa pública. Y ahí, una vez estás ahí, en un asunto tan delicado como el que tú mencionas, yo creo que hay que tener varias cosas en cuenta. Una, el aborto es en cualquier caso un fracaso y una tragedia, para empezar. Por lo tanto, con eso, en cuanto a la filosofía con que el asunto se debe abordar en el debate público, no en el debate público religioso, en el debate público político, a mí me da un poco de repelús cuando se enfoca como la consecución de un derecho o la disposición de una parte de tu propio cuerpo. Entonces, dentro de mi partido hay gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra. Está todo el abanico. Yo creo que en este asunto está todo el abanico en todos los partidos políticos. Y justamente porque se ocupa de algo de lo que no se debería ocupar un partido político. Ahora bien, dices, no, es que claro, hay un momento en que sí te tienes que ocupar porque hay materias que se tienen que regular. Bueno, entonces ahí hay que ser enormemente escrupuloso. La moral y la política, la moral y la ley, más que la política, la moral y la ley son cosas distintas. El gobernante o el legislador debe atender a varios intereses en juego. Está el derecho del nasciturus, quienes niegan que el nasciturus tenga derechos, no conocen ni el ABC del derecho romano, porque desde siempre los ha tenido. Los que dicen, oiga, en la sensibilidad social actual, pues la libertad de abortar está admitida y en gran medida tienen razón. Y también dices, pero está admitida hasta un cierto punto.
hay un momento en que, o sea, a medida que van pasando los días de gestación o semanas, hay un momento en que se va perdiendo la tolerancia social para con el tema. Con lo cual, acabamos yendo a un asunto de plazos. Leyes de plazos que siempre son también, que siempre comportan también algún tipo de condición. Es decir, nosotros con Felipe González teníamos una ley en la que había unos supuestos, que eran los famosos 3 supuestos. Y desde el punto de vista que yo entiendo e incluso admiro, porque me parece la máxima expresión de la exaltación de la vida. Hay gente, indistintamente de su ideología, que decía, no, el aborto en ningún caso lo puedo admitir. Esto lo decía un señor tan de derechas como Pasolini, por ejemplo, ¿no? O como Gustavo Bueno, que también debe ser muy de derecha. O como Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay, médico, masón y socialista. Por ejemplo. Sí, por tanto, hay gente... hay un mundo para la ley y hay un mundo para la moral. Claro, yo no me tengo que pronunciar. Yo no quiero ser ejemplo de una moral concreta. Yo digo, ¿cuál es la sensibilidad social? La sensibilidad social es que nadie entiende, nadie es, la inmensa mayoría de españoles, entiende una sanción a una mujer por abortar dentro de un cierto plazo de tiempo y en unos supuestos. Siempre las leyes de plazos son de supuestos, siempre las leyes de supuestos tienen plazos también. Por lo tanto, la ley tiene que atender a eso. A partir de aquí, cada cual defiende después su propia posición. Entonces, Ciudadanos como partido defiende la ley de plazos, no dice que el aborto sea un derecho, dice que el aborto es una tragedia y defiende una ley de plazos que tiene supuestos dentro. Y luego cada cual en su conciencia, en su propia conciencia interna, y si se pregunta por ella, entonces sí es lícito, pero no como político. Uno puede decir, oiga, mira, yo admiro a quien tiene la vida como valor absoluto y la dignidad intrínseca del ser humano. Y lo admiro porque yo parto de esa educación, yo he recibido educación religiosa de niño, un montón de años con los jesuitas, y hay veces que me cuesta encontrar esa dignidad. Antes de entrevistarte a ti, ¿para qué te voy a tratar de usted? Porque sonaría completamente claro. ficticio. Antes de entrevistarte, Juan Carlos, hemos entrevistado a Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, hemos entrevistado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Cristina Cifuentes, y yo reconozco que no me había encontrado una respuesta como la tuya en este tema, sino más bien algunas evasivas, por razones diferentes. Unos porque efectivamente piensan que dentro de una mujer embarazada no hay algo que merezca ningún derecho, en el caso de Manuela Carmena, y otros como Cristina Cifuentes porque pretenden evitar y esquivar el debate a toda costa, ¿no? Tú has cogido el toro por los cuernos y me has dicho, oye, la moral y la política y la acción pública, la acción política son cosas que, bueno, pues pueden confluir en algún punto, pero que en principio deben ir en paralelo, ¿no? Es verdad que yo siempre he planteado que hay cuestiones que son predemocráticas, es decir, que no pueden decidirse por mayoría, y hay casos como es evidente, es decir, no puedes decidir por mayoría si el asesinato está bien o está mal, o el canibalismo, o tantas y tantas cosas, ¿no? Pero dicho eso, hay un punto en el que la moral y la política se encuentran de forma consistente, que es cuando tienes que tomar decisiones de gasto, por ejemplo. Es decir, y cuando tomas una decisión de gasto en el marco, por ejemplo, de la atención de la seguridad social o de la dependencia, te das cuenta que tienes recursos escasos y limitados y, sin embargo, tienes que aplicarlos a un montón de asuntos en los que tienes que priorizar. ¿Qué ha hecho la seguridad social en España y qué ha hecho la atención médica en España? Priorizar el aborto respecto a la atención, por ejemplo, a las personas mayores. Y ha decidido dedicar recursos económicos a pagar a actos voluntarios de personas que voluntariamente han tenido una relación y que voluntariamente quieren desprenderse de su criatura. ¿Qué pasa? Que ahí la moral y la política se encuentran de frente y mucha gente puede decir, oiga, yo no quiero que dediquen mis impuestos a priorizar de esta manera los criterios de gasto. Y ahí es donde un partido como Ciudadanos debería, desde mi punto de vista, por lo menos plantear dos asuntos. El primero, desde lo público y desde la política debe hacerse un ejercicio de pedagogía para que la gente entienda que eso del aborto es una cosa que es mala para el niño que muere y para la madre que después tiene un síndrome posabortivo al que va a tener que hacer frente. Segundo, la política tiene que servir para priorizar el gasto. ¿Cómo vamos a priorizarlo desde Ciudadanos? A ver, yo creo que lo que sí puede y debe hacer
no ya un partido en la medida en que tenga alguna responsabilidad de gobierno, pues es contar con la necesidad permanente de la pedagogía, ¿no? A mí me parece que, oye, si las campañas pedagógicas para explicar, en fin, lo que es el acto sexual, lo que es la gestación, lo que es la conformación misteriosa del ser humano ahí, ¿no? Todo eso, si salva una sola vida, ya vale la pena hacer toda esa pedagogía. Por lo tanto, a mí me parece irrenunciable la formación en esas materias, ¿no? Y no permitir, como ha sucedido en alguna ocasión o sucede en algunos países, pero aquí también pasó, que de pronto en la conciencia de la gente joven esto sea una especie de método anticonceptivo, ¿no? Porque claro, efectivamente hay que enseñar mire, o sea, que hay un capítulo que es diferente. O sea, hasta aquí tiene usted los anticonceptivos y aquí tiene otra cosa, ¿no? Dicho lo cual, después de eso, si nosotros primáramos, es decir, si nosotros dijéramos, como es un acto voluntario, la Seguridad Social no puede hacerse cargo de él, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos cogiendo un fenómeno que, por desgracia, existe, porque el fenómeno existe. O sea, hemos de capear con el mundo real, ¿eh? Y decir, bueno, las personas que puedan pagárselo resolverán esto muy discretamente. Y las que no puedan, que se busquen la vida. Eso es lo que estaríamos haciendo. ¿Por qué prefiero yo un enfoque de sanidad pública que el enfoque de sanidad privada? Porque el enfoque de sanidad privada te conduce a las clínicas que se dedican de manera intensiva a eso, o se han dedicado en el pasado, y que eran verdaderas carnicerías. Yo prefiero un enfoque de sanidad pública donde los médicos que no hayan objetado, no hayan hecho objeción de conciencia, tengan esa tarea comprobando que se cumplen las semanas, que los padres están informados, que no sé qué, tal, que tienes un periodo de días para pensártelo, todas esas garantías que nosotros Carlos, intentamos colocar. Hasta ahí está muy bien y está claro por dónde vas, pero sabes, y si no, mírate el tema bien, porque la Seguridad Social lo que hace es enviar a esa gente a las clínicas privadas. Es decir, hoy en la Seguridad Social no se aborta. Lo que pasa es que la Seguridad Social, como sistema, sí que paga los abortos a las clínicas privadas. En la Seguridad Social no se aborta. Pues sabes más que yo de este tema, porque ese es el tema. Yo la información que tenía es que se dio ese caso, hubo clínicas privadas que se dedicaban solo a eso. Será bueno que un partido como el vuestro se lo mire, desde porque hoy la Seguridad Social lo que hace es pagar a esos centros privados que son esas carnicerías de las que tú estabas hablando. La nueva política, ¿me permites preguntarte por la nueva política? Claro, hombre, por Dios. ¿Qué es la nueva política, Juan Carlos? La nueva política es un nombre que nos puede animar en un momento dado y que sirve durante el tiempo que sirve. Es decir, nueva política yo creo que es una expresión que de entrada pudo ser una expresión feliz, porque aquí se dibujaba una línea con todo lo que existía, que por contraste era viejo, y que de algún modo tenía que ver con la degradación de todos los mecanismos democráticos, institucionales, de un país que funciona bien. No es solo un país que tiene unas instituciones que sean democráticas y garantistas y tal, es un país que se siente permanentemente en construcción. Si no, no acaba de funcionar bien. Y la fatiga de los materiales de la España democrática, hay un momento dado, en algún momento de esta crisis económica, en que la crisis económica tiene encima una crisis institucional y la crisis institucional tiene encima una crisis ética y encima hay una crisis territorial con una serie de desafíos como los que conocemos, y dices, bueno, o sea, esto es un bombardeo de crisis, o sea, la clase media se depaupera, hay tíos ahí que tienen poder institucional y dicen que van a declarar la independencia unilateralmente,
las instituciones que serían sagradas en cualquier democracia no cuentan con la confianza de la gente y se las considera politizadas. Bueno, en ese momento uno puede tener ahí de todo menos ganas de construir, porque pues, estás deprimido. Entonces, siempre que pasa eso, ha de llegar alguien con un mensaje ilusionante, un mensaje nuevo y que diga, oiga, España no es ni joven ni vieja, o sea, España puede estar en un momento de decaimiento o en un momento de levantar los corazones y decir, vamos otra vez. Y eso siempre es nuevo, el fenómeno siempre es nuevo. Por eso en un primer momento la expresión es positiva. Yo creo que el tiempo la ha gastado. El tiempo la ha gastado porque, claro, porque lo nuevo también va dejando de ser nuevo. Es muy difícil, en fin, yo veo muy difícil llamar nuevo a lo que va a llevar encima Podemos en sus listas, por ejemplo. También a lo que lleva en su propia ideología. Pero si lo nuevo es el Partido Comunista de España, hombre, ¿qué quieres que te diga? Con todos mis respetos, muy nuevo no parece. A lo mejor hay cosas más nuevas en las filas de algunos viejos partidos, ¿no? Pero quizá esta nueva política requiere una cierta definición. Por ejemplo, Ciudadanos es un partido que cae simpático a la ciudadanía, pero genera también un poco de desconcierto. Hay gente que piensa que Ciudadanos carece de ideología porque tanto pacta con unos como con otros, mientras que otros le dan justamente ese valor al hecho de que son los que mayor cintura democrática tienen. Las cámaras del Gato al Agua han salido a la calle a preguntar a la gente qué es lo que opinaban de un partido como Ciudadanos, y esto es lo que nos han contestado. Vamos a ver. ¿Qué opinión tienen los españoles sobre Ciudadanos? ¿Pacto con uno, pacto con otro? ¿Les parecerá bien? ¿Piensan igual antes de las elecciones que ahora? Vamos a comprobarlo. Es la versión joven del PP. A mí me parece que lo ha hecho mal, porque pacta con el PSOE, cosa que ninguno nos esperábamos. Y bueno, creo que podría haberlo hecho bastante mejor. Me parece muy bien, incluso les voté en las municipales, no les voté en las legislativas. ¿Lo hará en las próximas? Y no, porque no quiero perder mi voto. Es un partido que me gusta mucho, me gusta Albert Rivera y me parece muy bien. Negocian programa, negocian cosas para los ciudadanos y no sillones como otros. Por lo menos tiene responsabilidad política y tiene la voluntad de pactar y de buscar soluciones. En realidad creo que tienen la intención de mediar entre los dos, pero aunque me guste muchísimo esa idea, creo que al final termina siendo nada. Pues yo creo que es un partido mediador, es un partido que juega un poco a mediar dentro de lo que es la derecha y la izquierda. Todo lo que hay para elegir, no es que haya ninguna propuesta realmente buena, pues yo creo que a lo mejor se elige ese partido por descarte. ¿Qué percepción tiene usted acerca de la opinión que tiene la gente en la calle de lo que es Ciudadanos? Bueno, este puñado de opiniones es muy interesante porque han salido algunas de las cosas que habitualmente pues nosotros también nos planteamos. Oye, pues es normal que con la gente acostumbrada a dos polos y luego pues los fenómenos periféricos, y eso sí, una extrema izquierda que siempre ha existido, pequeñita y ahora más grande, pues es normal que digan, bueno, ¿cómo? Aquí había un espacio. Bueno, pues es que en las democracias avanzadas europeas ese espacio existe, está homologado, nadie se extraña, y es normal que ahora cuando aparece y de pronto cobra fuerza y nos metemos aquí 40 escaños de pronto de 0 a 40, pues que cause esa sensación. Bueno, pero ¿estos qué son? ¿Estos son de la izquierda o son de la derecha? Claro, pero yo quiero... ¿Y qué son? Pues déjame decirte dos cosas. Una sobre las ideologías. A mí no me gusta la ideología como concepto, ¿eh? Yo sigo a Jean-François Revel, que decía que la ideología, por cierto, gran liberal, que decía que la ideología era unas anteojeras. O sea, la ideología lo que te hace es que te obliga a pasar por un tamiz que es el tuyo y por unos moldes que son los tuyos, la realidad, para que tú la percibas de una cierta manera. No, yo prefiero hablar de ideario. Mi partido tiene un ideario, no una ideología. La ideología es una cosa vieja, y a algunos les puede sorprender. Da igual, que lo reflexionen. Porque si no parece que si uno es de izquierdas, tiene no solo que ser partidario de mayor intervención del Estado en la economía, también tiene que ser más partidario, pues por ejemplo, del aborto, o tiene que ser más partidario de cuestiones que tienen que ver con hábitos de vida, con estilo de vida. Pero usted,
o si eres de derechas, pero vamos a ver, ¿acaso el PP es un partido liberal? ¿Acaso el PP es menos intervencionista de lo que es el PSOE? ¿Acaso no hay gente con estilos de vida muy nuevos y muy rompedores en el PP y gente muy clasicona en el PSOE? ¿Qué es eso de la izquierda derecha? Es un invento. Eso viene de la Revolución Francesa, en la Asamblea se colocaron unos a un lado y otros a otro. Pero eso no puede limitarnos la riqueza de matices de una sociedad muy compleja como es la actual, interclasista y con un montón de tribus. O sea, porque, claro, esta sociedad es muy compleja y hay un centro con gente que somos liberales, que queremos la economía de mercado a pleno rendimiento, pero un sistema de protección, un estado del bienestar que haga que valga la pena ser de este país. La cohesión de un país se logra con un estado del bienestar que funcione. Esa es la verdadera cohesión de un país. Pues yo soy patriota y por tanto quiero la cohesión de España. ¿Qué gobierno consigue eso? Porque según el último barómetro del CIS tenemos incremento en las próximas elecciones para el PP y para Ciudadanos. Izquierda Unida y Podemos da el sorpaso y elimina a PSOE. Y situación que podría darse lugar. Un gobierno del PP con el apoyo de Ciudadanos. ¿Usted consideraría adecuado ese escenario? Bueno, con la salvedad de que en tu introducción, yo te tuteo y tú me llamas, tuteame tú también, con la salvedad de que en tu introducción dejas colar alguna cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no va a haber sorpaso y creo que la mezcla, la suma de Podemos e Izquierda Unida es una muy mala idea para ellos, pero no digáis nada porque mientras se equivoquen... Que sigan haciendo. Ya vamos bien, ¿eh? Pero digamos, voy al meollo, porque yo intento no rehuir nada, ¿no? PP más Ciudadanos, haces una suma, en la noche electoral, y dices, mira, dan mayoría absoluta, ya tenemos gobierno. Cuidado. Ese automatismo no me lo hagan, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un componente que exigís que es que no esté Rajoy. En primer lugar, porque nosotros no somos más próximos al PP que lo que podamos ser al PSOE. Podremos ser más favorables a unas políticas de uno y otras políticas de otro. Vamos a ver cuáles son las sumas, vamos a ver cuáles son los contenidos, vamos a ver en qué están dispuestos a ceder todos, empezando por nosotros, qué estamos dispuestos a ceder, y si llegamos a una cosa satisfactoria para todos, entonces vamos a ver quién gestiona eso. Porque yo ya te lo digo antes de que me lo preguntes. ¿Rajoy puede encabezar la nueva etapa de la regeneración española? N o mayúsculas. Eso es innegociable. Pero vamos, es que es inimaginable que nosotros, que hemos venido a la política española para regenerar España, vayamos a dejar esa etapa histórica en manos de Rajoy o alguien de su equipo. Es que esto es inimaginable. Juan Carlos, ¿por qué? Pues ¿por qué Rajoy no es? Porque Rajoy hace 13 años que preside un partido que está de corrupción hasta las orejas. ¿Es el corrupto? No lo digo, no lo afirmo, no lo creo. No lo creo. Ahora, es el presidente de un partido que está imputado, ¿eh? Es el presidente de un partido que tiene algunas zonas geográficas donde solo hay podredumbre. No es que haya una parte sana muy grande y luego algo que se ha podrido y mira, es anecdótico. No, no, no. Hay zonas donde solo hay podredumbre. Entonces, eso que es Vox Populi, que lo sabe todo el mundo desde hace años, él no lo sabe. Bueno, pues mira, como Rajoy es un señor muy inteligente, sí lo sabe. Y lo que pasa es que cuando uno tiene una trama clientelar organizada, con la cual se gobierna tranquilo durante años, pues cuesta mucho ir ahí a cargarte esa trama. Y te la vas cargando cuando te van descubriendo. No, en la etapa de la regeneración de España, Rajoy no cabe en cabecera, no cabe en primera fila, lo siento mucho. Y ya sé que hay gente que le sienta muy mal. Y yo, para que no le siente mal, le digo, oiga, es que si usted quiere que gobierne Rajoy, vote a Rajoy. Pero no nos vengan a nosotros que somos regeneracionistas y que somos liberales de verdad
y que queremos mantener un estado del bienestar a base de generar riqueza de verdad y no queremos asfixiar a los autónomos y queremos un contrato estable con condiciones en las que se acabe la dualidad famosa. Usted, señor Rajoy, no se ha atrevido con nada, no se ha atrevido con la corrupción, no se ha atrevido a entrar en la batalla de las ideas, no se ha atrevido a ir de tú a discutir con los separatistas catalanes, no se atreve a nada o no tiene ganas. Bueno, pues ya sea porque no se atreve o porque no tiene ganas, lo que seguro que tiene es responsabilidad invigilando. 13 años de presidente, ¿eh? Cuidado. Porque claro, si tú me compararas a Rajoy con Zapatero, digo, oye, Zapatero, en fin, como decimos en catalán, ¿no? De unido, ¿no? Lo que lleva, o sea, no está mal lo que lleva detrás, pero es que no me lo comparen con Zapatero, compárenmelo con el que hay ahora, que es el señor Sánchez, que es un señor que se enfrentó a unas primarias al señor Madina, que ganó y que está haciendo lo que puede. Entonces, ¿el Partido Socialista tiene casos de corrupción detrás? Sí, muchos. ¿Es el señor Sánchez responsable de eso? Oiga, dentro de 10 años, si sigue habiendo eso, pues yo le diré, mire, Sánchez es responsable en vigilando, pero no se lo puedo decir ahora. ¿Con Soraya sí? No, de hecho, Rajoy y su equipo. Rajoy y su equipo no son compatibles con la regeneración. Déjame decirte que la regeneración a España no la traerán ni Bárcenas, ni Rita Barberá, ni Rajoy, ni Soraya. Yo creo que este sí es un titular, ¿eh? Sí, la corrupción sin duda tampoco, es un porque ella debe pensar que sí. ¿Ella? Yo tengo la sensación de que ella cree que sí. Sí, pues. No, ¿Sabes algo que querías contarnos? No, pero por lo que voy leyendo y sobre todo por lo que leo en El País, qué disgusto, pues sí. Me permitirás, Julio, que le preguntemos a nuestro invitado por Cataluña, la deriva soberanista que se está viviendo en Cataluña, la amenaza del separatismo. Tú eres catalán, Ciudadanos es un partido que nació en Cataluña, Ciutadans justamente para defender los derechos de los españoles, catalanes que se sienten españoles y la unidad nacional. ¿Qué puede hacer Ciudadanos desde el gobierno o desde las proximidades del gobierno nacional para conjurar esa amenaza del separatismo y la ruptura? Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer, yo creo que de la parte que teníamos que hacer hay una que ya la hemos hecho, que es colocar a Ciudadanos como líder de la oposición, con lo cual la inmediata voz después de la voz oficial, la inmediata es la nuestra, plantando cara al discurso hegemónico, lo cual ya es una cosa, en fin, que era inimaginable, ¿no? Hace unos años o hace incluso unos meses, ¿no? Eso está hecho, así que en la batalla de las ideas estamos bien. Ya la peleamos nosotros, la batalla de las ideas. Ya sabemos que del gobierno de España no se puede esperar nada en ese sentido, incluso alguna patada en la espinilla y que te tomen por enemigo a ti en vez de al otro. Pero bueno, ya dando por descontadas las patadas en la espinilla que nos va a dar Rajoy y dando por descontado lo mucho que ayuda a la causa el que digan que yo no quiero un presidente del gobierno que se llame Albert, ¿no? Que solo nos faltan estas cosas, ¿no? Después, desde el gobierno de España, hombre, nosotros hemos de avanzar hacia un modelo donde no quepa el victimismo porque nadie se lo crea. Y se dan condiciones para que haya victimismo no solo en Cataluña, se dan condiciones para que lo haya en Valencia y para que lo haya en Andalucía. Es decir, mira, la financiación es un tema muy delicado. Por ejemplo, la financiación de las comunidades autónomas es un tema muy delicado, porque todo el mundo enseguida tiene la sensibilidad a flor de piel, ¿no? Pues se compara con el otro. ¿Bien? ¿Sabes por qué es tan delicado y por qué es tan peligroso? Porque es completamente opaco. No hay manera, y lo he hablado con especialistas, de entender lo que va a cada sitio y por qué. Porque hay 4 fondos. Es que no hay manera. Y son arbitrarios. Y como me decía ayer Luis Garicano, ninguno de esos fondos responde a lo que su nombre dice. Dice, este es el fondo de competitividad. Dice, no tiene nada que ver con la competitividad. Bueno, primero, transparencia. Que todo el mundo sepa cómo se mueve el dinero que va a estas cosas. Segundo, equidad. Tercero, nosotros ponemos a los ciudadanos en el centro. El ciudadano es el centro de la política, no el territorio. Entonces, usted como ciudadano español tiene derecho a estas prestaciones. Y estas prestaciones, hemos escogido un modelo de distribución del poder territorial que se las va a dar la comunidad autónoma. Su comunidad autónoma le prestará la sanidad, la educación, las prestaciones sociales, nada menos, lo más importante, ¿no? Oiga, tenemos que saber qué cuesta eso
y que el coste por individuo quede cubierto. Y ese es el único cálculo que tenemos que hacer. Juan Carlos, habéis defendido el... Es que me gusta escuchar lo que estás diciendo, pero además lo hemos defendido tantos años y algunos juntos. Y vosotros habéis sido especialmente activos en la defensa del derecho de los padres en Cataluña para que tengan la posibilidad de elegir la educación de sus hijos. En este caso estamos hablando de la lengua. Pero habéis venido a Madrid y yo me he encontrado una cosa que me ha dejado perplejo. Y es que he oído de Ciudadanos que resulta que ya no defiende lo mismo cuando le plantea si los padres pueden elegir, por ejemplo, la educación moral de sus hijos. Con las leyes, por ejemplo, que habéis aprobado en la Asamblea de Madrid de transfobia. O, por ejemplo, cuando decís, y eso me ha dejado especialmente perplejo, que no estaríais dispuestos a que se apoyara económicamente a los colegios de educación diferenciada. Como si yo, que he llevado siempre a mis hijos a colegios de educación diferenciada, no tuviera también ese derecho. Es decir, resulta que cuando hemos avanzado por el camino de los derechos y las libertades, Ciudadanos, no sé por qué, sí, porque en tu partido hay más gente que es partidaria de poner límites y poner cotos en función también de... Tú decías antes un ideario, pero yo creo que hay una ideología previa, ¿no? Cuando dices, no, la educación diferenciada o la transfobia o las leyes de género, ¿no? Ahí no hay ideario, desde mi punto de vista, por lo menos. Hay una ideología muy potente y muy profunda y muy sesgada, ¿no? Sí, piensa que Ciudadanos es un partido joven y un partido muy vivo, donde, en fin, muchas cosas no nos las habíamos tenido que plantear porque no estábamos en las instancias políticas en que se dirimen, y que en muy poco tiempo hemos pasado de ser un partido estrictamente catalán a ser un partido de ámbito nacional, presente en más de 12 comunidades autónomas, en 750 ayuntamientos, y ahora para nosotros pues estar aquí en esta casa de la soberanía nacional pues es lógicamente, oye, no queremos venir con prejuicios, nosotros queremos ver realmente qué necesidades tiene el país y cuál es la mejor forma de servirle. ¿Cuál es la mejor forma de servir a España? Y nosotros, es verdad, en algún momento habíamos planteado, quizá llevados por ese prejuicio que tú comentabas, que, bueno, si usted quiere la educación diferenciada, páguesela. Eso nos lo hemos replanteado. Y te lo digo abiertamente. Es que a mí no me duelen prendas. Es decir, siempre que nosotros reconozcamos que hay un error en algo, nos lo replantearemos y lo diremos. No pasa nada, ¿eh? En cuanto al tema de la educación, mira, ese fue un replanteamiento anterior, viene ya de unos años atrás. En la lucha contra la inmersión, tradicionalmente en Cataluña, se solía esgrimir el derecho a ser educado en la lengua materna porque era justamente lo que esgrimía el catalanismo político durante el franquismo. Y hay declaraciones de Trias Fargas, o, en fin, gente que fue muy importante en el nacionalismo catalán bajo el último franquismo, que, en fin, pues se llenaban la boca del derecho a la elección, al derecho a ser educado en la lengua materna. ¿Por qué? Pues estaban pensando en el catalán. Claro, cuando de pronto el régimen catalán te niega el derecho a ser educado en la lengua materna, si esta es el castellano, la lógica reacción era: yo sigo exigiendo lo que tú decías antes, que es que con el paso del tiempo, nosotros, pero de esto hace ya algunos años, cambiamos nuestro modelo de lo que tenía que ser la educación. Nosotros hemos pasado a tener, te lo voy a decir a mi manera, pero a lo mejor hay alguien en el partido que dice, no es exactamente así, mira, a mi manera, pero creo que me acerco bastante. Nosotros queremos una educación un poco a la francesa, un poco instrucción pública. Queremos un concepto de educación que, aparte de darte valores y hacerte una buena persona y una persona preparada, te convierta en un ciudadano y, a poder ser, en un patriota, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Es fuerte lo que te digo, porque esto no se suele decir aquí. Ahora, nadie se escandalizaría por decir yo quiero que salgan patriotas si lo dices en Estados Unidos o lo dices en Francia. Nadie se escandaliza. Bueno, pues oye, el que se escandalice, que se aguante. Si puede ser, un patriota. Entonces, con esa idea, lo que nosotros queremos es que la educación sea no a voluntad, sino que sea para todo el mundo, en las zonas de España donde hay 2 lenguas oficiales, trilingüe. En las zonas de España donde hay una sola lengua oficial, bilingüe, obligatoriamente. Entonces, respecto al reparto,
qué peso ponderado tiene cada lengua, es que nos lo ha contestado el Tribunal Constitucional. Y salvo que hagamos una reforma de la Constitución en ese sentido, el Tribunal Constitucional ya ha dicho que la competencia para decidir el peso ponderado que tiene una lengua lo tiene el gobierno autonómico. Y hay otra sentencia que te dice que si fuera menos del 25% estaría siendo un fraude. Por lo tanto, ya lo sabemos, como mínimo un 25% de castellano o de catalán o de inglés, pero 3 lenguas vehiculares. No aprender 3 idiomas en el cole, no tener clases de castellano, no, 3 lenguas vehiculares, porque un idioma se domina no cuando estudias el idioma, sino cuando estudias otras cosas en ese idioma. Juan Carlos, si me permites un segundito, vamos a ir terminando, Javier, sí. El tema de los medios de comunicación. No quiero dejar vamos, que esta entrevista se acabe sin ver también qué tipo, porque son cuestiones, como tú decías muy bien, que habéis tenido que ir abordando. Esto ha ido muy rápido, ¿no? Claro. Entonces eso es perfectamente entendible y yo te he entendido muy bien y he aceptado tu planteamiento. En el tema de los medios de comunicación, fíjate que en España se dan algunas circunstancias especialmente difíciles de entender, por lo menos para aquellos que sí creemos que debe haber una efectiva libertad en los medios de comunicación y que es importantísimo, ¿no? Ayer el Papa Francisco hablaba de que informáramos con más verdad y con más misericordia, ¿no? Y la verdad es que nosotros procuramos hacerlo de las dos maneras, pero hay en este momento muchos medios de comunicación que lo de la misericordia, para todos los que no son ellos, andan realmente escasos. Te decía esto de los medios porque, primero, el espectro para poder tener canales de televisión en España, desde el punto de vista de la televisión digital terrestre hablo, es casi ilimitado. Es decir, podría haber 200 canales de TDT, no habría ningún problema. De hecho, si tú te asomas a las TDTs en este momento e intentas sintonizar en tu casa, en Barcelona o en Madrid, la TDT, verás que te salen 90 canales, ¿vale? De hecho, muchos de ellos son completamente piratas y completamente ilegales. Y algunos están tirando las cartas toda la noche, otros tienen simplemente pornografía, otros tienen una señora con una bola y te adivinan el futuro, con poco éxito, advierto al público. Pero es verdad que el espectro existe, ¿no? El gobierno, fíjate que antes de las anteriores elecciones decidió dar una serie de canales. Los ha dado y los ha dado de forma sorprendente, porque les ha vuelto a dar canales a 2 grupos prácticamente extranjeros, como son Mediaset y el grupo Agostini Planeta, el grupo Antena 3. Les ha dado más canales de los que tenían para que sigan haciendo prácticamente las mismas cosas y puedan seguir concentrando el 92% de la publicidad de este país y haciendo imposibles e inviables otros proyectos televisivos. A otros se los ha dado y les ha permitido ya que se los pongan en manos de operadores extranjeros y otros son simplemente satélites de los ya existentes. Eso por una parte. No ha hecho absolutamente nada por proyectar un escenario en el que la propia... Es decir, ¿por qué en este momento no puede alguien poner una tele en España y que pueda ser posible, que pueda ser viable? Pues porque el principal operador de telecomunicaciones de España, que es en la práctica un monopolio muy cercano también a los intereses económicos de Cataluña, que es en este caso Abertis, esa compañía está cobrando por emitir en toda España prácticamente 5 millones de euros al año. Si tú planteas emitir por 5 millones de euros al año, es prácticamente inviable hacer un canal de televisión en España a nivel nacional. Luego, en la radio han hecho exactamente lo mismo, han sido incapaces de poner en marcha la radio digital, no han querido dar ni un solo paso para consolidar digamos, la concentración entre la cadena SER, Onda Cero y la cadena COPE, cuando podían haber puesto en marcha la televisión digital y había más de 10 licencias de radio digital en España. Es decir, y todos los modelos van tendentes a que haya 2 sabores. Y no haya más sabores. Es decir, el sabor de Intereconomía, que podía ser el sabor de Ciudadanos, porque incorporaba una nueva forma de ver la vida, de ver el mundo, no son posibles en este momento en España. ¿Cómo va a plantear el tema de la libertad en los medios de comunicación un grupo como el vuestro? Pues teniendo muchísimo cuidado de no vulnerar ningún principio o derecho de los que están en juego. Uno de ellos es el derecho a la información. Y otro es la libertad de expresión y hay otros el derecho de propiedad, pero también en cualquier economía de mercado existen mecanismos para evitar los monopolios. Es decir,
todo ese juego y sobre todo, por encima de todo, mira, yo tengo la sensación, Julio, de que el gobierno ha utilizado, el gobierno del Partido Popular, y quizá el del Partido Socialista anterior, no el de Zapatero, sino el de Felipe González, ha utilizado sistemáticamente las concesiones en medios como el juego del premio y el castigo, la promesa y la amenaza, administrando los tiempos, graduando la presión, con cuentagotas para hacerte sufrir más, pero con la seguridad de que si tú en el momento en que tienes que ponerte firmes, porque ahora toca, no te pones firmes, te quedarás, te castigarán. Entonces, ante esto hay que tener mucho valor. Hay que poner por delante tu obligación cívica, porque esta profesión maravillosa a la que os dedicáis y yo me dediqué en su día, es una profesión que tiene un punto distinto a todas las demás, que es que tú canalizas derechos. Tú canalizas el derecho de la gente a informarse y ejercitas el tuyo de libertad de expresión. Y tú tienes que perseguir la verdad. Y en este mundo el cinismo ha llegado al punto de que cuando tú hablas de la verdad te pueden hasta sonreír pensando qué ingenuo, ¿no? Perdona. O sea, tú podrás equivocarte, pero si tú estás tergiversando una noticia que es objetiva desde el titular, o si tú me estás poniendo juicios de intenciones durante todo el texto, tú no sirves a la verdad. Serás un mercenario de un partido político. Un paniaguao de un partido político. Pero no sirves a la verdad. No eres un verdadero periodista. Todo eso, fíjate, es decir, primero, ¿cómo velamos porque los derechos no se vulneren? Y que tampoco se te formen monopolios de hecho, ¿no? O oligopolios, ¿no? Dos, los gobiernos que se metan las manitas donde les quepan, pero que saquen sus manos de los medios de comunicación y que dejen de jugar con cosas que son de todos, como las frecuencias, o esto que llaman el espacio radioeléctrico, como si fueran unas golosinas que tienen ellos para sus perritos. No, oiga usted, que aquí somos ciudadanos, adultos, y todo es nuestro. Ustedes son nuestros administradores, Si un gobierno consigue poner en fila a los medios de comunicación, como ha habido épocas ahora, por suerte, de más pluralismo. Oye, gracias a una revolución tecnológica. Internet también ha hecho mucho por este pluralismo, Es decir, antes de que hubiera medios digitales, había cosas que no se conocían simplemente. Juan Carlos, ¿y Internet que mencionas puede hacer algo para que la participación democrática de la gente, del pueblo, en las decisiones políticas y en la vida política no sea una vez cada 4 años metiendo una papeleta? Es decir, ¿podríamos alguna vez, y yo he esperado mucho tiempo, que un partido como Ciudadanos tuviera alguna iniciativa en el sentido de decir, oiga, existe la firma electrónica? La gente tiene acceso, si no, en los ayuntamientos, a un ordenador. ¿No serían ustedes tan amables de preguntarnos de vez en cuando qué opinan ustedes sobre tal cosa o tal otra y no esperar a que cada 4 años en un sobre cerrado tenga que elegir yo a unos tíos que no sé ni qué representan, ni a quién, ni por qué? A mí me parece que esto es tan justo y tan claro que lo que no entiendo es que nos lo estemos planteando en 2016 y que no se hubiera planteado en 2000. Eso es lo que no entiendo, porque mira, la tecnología nos permitiría en este momento tener una ventanilla única de relación con la administración, ¿vale? Única, es decir, una sola web que te va dirigiendo a la gestión que tú tengas que hacer y que el esfuerzo lo hagan ellos, no tú. Y que no te puedan solicitar un documento que ellos ya tengan, con lo cual generalmente no te podrán solicitar ningún documento. Cuando digo ellos, digo toda la administración. O sea, que la Diputación de Alicante no te pueda pedir un documento que tenga el registro del notariado en Madrid, etcétera. O sea, la administración entera a tu servicio. Pues si eso se puede hacer, y además no es particularmente caro, hay grandes multinacionales que lo han hecho, con más datos. Si eso se puede hacer, ¿por qué no vas a añadirle tu propia opinión sobre ciertas cuestiones? Y que el gobernante, cuando decida sobre asuntos que afectan a un sector, sepa cuál es el apoyo que hay en el sector o cuáles son ciertos problemas que el que no está metido de lleno en él no va a plantearse. ¿Cómo no ampliar su repertorio de opciones y de soluciones
teniendo más información de los que son directamente afectados. La tecnología no la estamos aprovechando en el sentido de mayor participación y de mayor expansión de nuestras libertades. Vamos a terminar y me gustaría que lo hiciéramos con una reflexión final. Este mismo fin de semana, por primera vez en la historia, un musulmán ha sido elegido alcalde de Londres. ¿Qué opinión te merece eso? Y en todo caso... Dar ejemplo y exhibir y mostrar que el hecho de ser o no ser musulmán no es la cuestión para estar o no estar integrado, implicado con una comunidad, sino el hecho de aceptar o no sus leyes. Pues nosotros no tenemos, en realidad no tenemos derecho a exigirle a nadie que adopte nuestras costumbres. Lo que sí podemos exigir es que cumplan las leyes todos por igual, seamos de aquí o sean de fuera. Pero oiga, que usted es musulmán, usted es hindú o usted es sinoísta, pues allá usted, ¿no? Entonces, que el alcalde de Londres sea un señor musulmán, que creo que nació en Londres además, me parece, ¿no? Y que es un hombre pues, educado allí, a la inglesa y tal, me parece excelente como ejemplo y como muestra de ese desideratum, ¿no? en el que todos podamos desplegar nuestras particularidades, porque estamos de acuerdo en que cumplimos la ley, pero la ley. Y tampoco está nuevo, si tenemos a Obama, que es presidente de los Estados Unidos. Por eso digo que tampoco que no nos impongamos más cosas de las necesarias. ¿No? No hemos hablado ni de justicia... No nos ha dado tiempo. Ni de justicia, ni de impuestos. En esta brevísima entrevista de apenas hora y pico, no nos ha dado tiempo a abordar tantas cosas. Juan Carlos Girauta, portavoz parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, gracias por invitarnos a la casa de todos los españoles para hablar de estas y unas cuantas cosas más, aunque no haya dado tiempo para todo. Un placer. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un placer.